Muy bien. Hoy llegamos al capítulo número 12 y vamos a ver los primeros 11 versículos en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La venida del Señor Jesucristo, su encarnación, marca todo una cumbre, un clímax en la historia de la humanidad. No solamente divide el calendario. Recordémonos que nosotros utilizamos el calendario AC, que es antes de Cristo. Algunos dicen DC, que es después de Cristo, pero el que se utiliza normalmente es AD, que significa año Domini, que significa el año del Señor. De tal manera que se cambió la llegada del Señor Jesucristo, transformó la historia del hombre. El Señor Jesús también advierte a aquellos que lo rechazaban. Miremos lo que dice en Juan 8:24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El Señor Jesús también dice: mire, yo no he venido a traer paz aquí a la tierra. Allá en Lucas 12:51. Dice: he venido a traer disensión. De tal manera que la vida de el Señor Jesucristo realmente lo que Él causa en las personas son extremos o polos. ¿Cómo así? ¿Sí? El amor supremo, la máxima expresión del amor, pero también un odio encarnizado y un odio profundo. Manifiesta también y causa en las otras personas una devoción profunda, pero en otros también causa un rechazo extremo. En algunos causa una adoración profunda y en otros blasfemia. En otros fe y en otros incredulidad. Por eso el mismo Señor Jesús, Él divide a las personas prácticamente en dos grupos: las ovejas y las cabras, el trigo y la cizaña, los salvos y los perdidos. Y Juan escribe precisamente este evangelio para mostrar a todos aquellos que lo leen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. Pero Juan también registra en su escrito tanto las afirmaciones que declaró el Señor Jesucristo como esas señales milagrosas. Y además también cita ejemplos de las personas que creyeron en Él y también de muchos que lo rechazaron. Ahora, en este pasaje, mis amados hermanos, el Señor Jesús es ungido
por María. ¿Mm? Unge los pies del Señor con María. Es María hacia el Señor Jesucristo. Se hace un acto de adoración. Fíjese que María está aquí tipificando la fe, el amor, ¿sí? Y hay un contraste muy marcado con uno de los discípulos del Señor Jesucristo, en este caso, Judas. Una respuesta fría, una respuesta cínica, una respuesta calculada, una respuesta de incredulidad y aún de odio. Y aquí también se registran algunas otras reacciones de las otras personas que estaban allí, incluyendo a Marta, a la multitud que también llega de los judíos a ver tanto a Lázaro como al Señor Jesucristo, y la hostilidad que cada día se acrecienta más de los líderes religiosos. Realmente la resurrección de Lázaro, ¿qué fue lo que ocasionó en los líderes religiosos? Ocasionó aún más elevar esa oposición, ese odio asesino por parte de estos líderes judíos. Vimos la vez pasada como ellos ya antes de cualquier juicio el Sanedrín había ya decidido matar, asesinar al Señor Jesucristo. Y aquí en este texto vamos a ver cómo también no solamente quieren asesinar al Señor Jesucristo, sino también matar a Lázaro. Pero recordemos que el Señor Jesucristo todavía dice que su hora no había llegado y Él salía a otras regiones para también llevar la palabra. Recuerden que Él fue hacia la región de Perea, estuvo allí un tiempo compartiendo la palabra y desde allí se dirigió también en unas visitas bastante cortas a Samaria y a Galilea. Y habla aquí que 6 días antes de la Pascua, nuevamente el Señor regresa a Judea, particularmente a la población de Betania. Posiblemente el Señor Jesús llegó el viernes en la noche. Viernes en la noche es sábado, ¿no? Los días judíos comienzan a partir de las 6 de la tarde. El autor aquí está describiendo que Betania era el lugar donde vivía Lázaro. Y hace la aclaración, el que había resucitado de los muertos. Y aquí vamos a ver algunas reacciones de las personas que están alrededor del Señor Jesús. Y cada una de estas reacciones son diferentes. Vamos a ver cuál es la primera reacción, y es el servicio sincero de Marta. Miremos lo que dice el versículo 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa. Recuerden que el Sanedrín había comunicado a todo el pueblo que tenían que informar si alguno de ellos sabía dónde se encontraba el Señor Jesucristo. Tenían que pasarle la información al Sanedrín, ¿sí? Pero sus amigos, aquellos que amaban al Señor Jesucristo, en vez de ir a llevar la información al Sanedrín, ¿qué hicieron? Le hicieron una cena, celebraron una cena en su honor. ¿Para qué le celebraban esa cena? ¿Cuál era la razón? Querían expresarle su amor y una profunda gratitud también por haber resucitado a Lázaro. Ahora, aquí cena se refiere a una comida principal, ¿sí? Una comida donde los invitados pasan tiempo compartiendo, conversando, y con seguridad pues los invitados estarían sentados. No es como actualmente nos sentamos nosotros a la mesa, que es con unas mesas altas y con sillas. Ellos se sentaban generalmente ahí siempre en el piso, sobre una alfombra, sobre algunos cojines, y la persona quedaba casi recostada, por así decirlo. Se inclinaban sobre un codo y la mesa estaba ligeramente más baja, mucho más baja, y casi siempre eran mesas en forma de U para poder servir a todos los comensales. Ahora no se sabe exactamente cuántas personas estarían invitadas a esta cena, pero por lo menos estaba el Señor Jesús, Marta, Lázaro, María
los 12, ¿cierto? Los 12 discípulos y probablemente Simón el leproso. Simón el leproso. Ahora, el evangelista Lucas también registra una visita que el Señor Jesús había tenido varios meses antes a la casa de Marta y de María. Y allí se ve la disposición que tenía Marta para el servicio. Veamos lo que dice Lucas capítulo 10 versos 38 al 42. ¿Mm? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, mis amados hermanos, Marta, ¿qué estaba haciendo? Haciendo sus quehaceres. Y en esta particular narración de Juan 12, Marta dice que estaba sirviendo la comida. Y aquí también se describe a Lázaro como uno de los invitados a la mesa. Tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Marcos hablan que la cena no se celebró en la casa de ninguno de ellos, sino en la casa de Simón el leproso. Mateo y Marcos nos narra eso, nos afirma que la celebración ocurrió en la casa de Simón el leproso. Ahora, no es que Simón estuviera leproso. El Señor lo había sanado, pero pues había quedado, sí, ese Simón, el ex leproso, ¿no? Muy bien, porque recordemos que los leprosos eran apartados, alejados de la comunidad y una persona que tuviera contacto con algún leproso quedaba contaminada ceremonialmente. Muy bien. ¿Hacia quién estaba dirigido el servicio de Marta? Particularmente al Señor Jesús. Era la persona por la cual se hacía esa cena, en honor al Señor Jesucristo. Ella estaba motivada por la gratitud amorosa hacia Él, por su deseo ahí en su corazón de honrarlo, de colocarlo en ese lugar de alto para darle la honra y la gloria que Él merecía. Ahora, en este caso no hubo ninguna reprensión de parte del Señor Jesús, como lo acabamos de leer en Lucas, que sí, el Señor le dice, Marta, Marta, estás cansada, María ha escogido la mejor parte. Ahora, eso implica que como cristianos también, mis amados hermanos, nosotros debemos comprometernos con el servicio. Estamos dispuestos a servir a aquel que entregó su vida por causa nuestra, aquel que se dio, que pagó todas nuestras deudas, que llevó todo el peso de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, ese servicio desinteresado a Él. Y ese servicio desinteresado a Él se manifiesta también hacia los demás. María estaba centrada en Cristo, pero también estaba sirviendo a todas las personas que están allí alrededor suyo. Y el mismo Señor dice, ¿quién es el mayor entre ustedes? Les dice en una ocasión a sus discípulos, el mayor entre ustedes es el que sirve. El que se crea mayor, sirva. Y el mismo Señor dice, mire, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y hay otros personajes en la palabra que se identifican también como siervos. Pablo en muchas ocasiones lo manifiesta, el apóstol Santiago, Juan, todos ellos dicen, nosotros somos siervos de Jesucristo. Y el Señor Jesús, mis amados hermanos, prometió a quienes le sirven con fidelidad un texto que está allá en Juan 12, 26. Miremoslo. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¡Wow! A veces se tiende a opacar un poco esta parte del servicio de Marta por la acción dramática realmente hizo María, que vamos a verla más adelante. Ese servicio humilde de Marta no era menos que lo que María también haría con el Señor Jesús, y no sería tampoco menos agradable. Estaba totalmente agradecido el Señor Jesús. Miremos ahora cuál fue ese sacrificio que hizo también María. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de el perfume. Fíjense nuevamente María, aquí este evangelio nos presenta a María como esa mujer emocional, como esa mujer pensativa, reflexiva, en contrario a Marta, que era una persona más activa o proactiva, podemos decir. Pero aquí hay un desborde espontáneo de el amor de María hacia su Señor. Dice la palabra que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Esa libra que se menciona aquí actualmente equivaldría más o menos a medio litro de perfume. O sea que no eran los frasquitos ahora que le venden a uno ahí con 20 mililitros de perfume, ¿sí? Y que es carísimo, ¿no? Esto era, imagínense, medio litro de perfume de nardo puro. Y el nardo era un aceite muy oloroso, fragante, que lo extraían de una raíz de las montañas del norte de la India. Así que tenían que traerlo desde la India, y eso implicaba también todos los costos de transporte, ¿no? Y el nardo que María utilizó es un nardo puro, o sea, de una calidad excelente, o sea, que lo hacía todavía mucho más valioso. Y dicen algunos que valía más de 300 denarios. Y Judas también está de acuerdo con eso, ¿no? Dice más de 300 denarios. Ahora, estaba también en un frasco de alabastro. Eso también le añadía más valor. ¿Qué hizo María? Romper el frasco para ofrecérselo todo, tanto el contenido como el contenedor. Ahora, posiblemente este nardo era parte de la riqueza que tenía María. Y como lo mencionamos anteriormente, en alguna ocasión el rey David dijo: yo no le ofreceré a Dios nada que no me cueste. De tal manera que María actuó con un amor desbordante, un amor irrefrenable. Muy bien. Hay dos relatos que son paralelos a este relato de Juan, que se encuentran en Mateo 26:7 y en Marcos 14:3, que dicen que María derramó el perfume en la cabeza del Señor. Aquí Juan nos dice que ungió los pies. Y estos tres relatos pues están en perfecta armonía, ¿no? Como les decía, el Señor estaba inclinado con su cabeza baja, con los pies extendidos hacia el otro lado, ¿no? Y María pudo fácilmente haber desde su cabeza, luego pasar por su cuerpo y terminar con los pies y ungir sus pies. Y dice la palabra que también enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Recuerden que para los judíos era degradante lavar los pies de otra persona. Eso lo hacía generalmente el siervo de menor rango en una casa, ¿sí? Los siervos más humildes. Y aquí María no solamente los lava los pies con este perfume, sino que
utiliza sus cabellos para enjugar esos pies. ¿Mm? Ahora, para una mujer eso era un acto de indecencia, era algo inmoral, ¿eh? Que una mujer judía, una mujer respetable, hiciera algo eso en público. Pero para María ya no le preocupó la vergüenza, no le preocupó lo que pudieran decir de ella. Ella estaba centrada en derramar ese amor que sentía en su corazón y honrar al Señor Jesucristo. Así que no tuvo ningún pensamiento de vergüenza. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Que la casa se llenó del olor del perfume. Fíjese que es un detalle bien importante, ¿no? Eso muestra que Juan fue un testigo presencial. Él estuvo ahí en ese momento. ¿Mm? Y también está mostrando esa acción, podríamos llamarla extravagante, que María hace, también de un corazón lleno de humildad y de amor. Ella no pensó en el costo de ese perfume, ni pensó tampoco en su propia reputación. ¿Eh? Fue un amor total, un amor de entrega. Y el Señor precisamente, Él declara, ¿no?, que ese acto de María sería recordado en todos los lugares donde se predicara el Evangelio, como lo menciona ya Marcos 14:9. Muy bien. Miremos ahora los versículos 4 al 8. ¿Cuál es el interés de Judas, no? Podríamos decirle el interés hipócrita de Judas. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que le echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjese que, imaginémonos esa situación, mis amados hermanos, esa escena. María ungiendo los pies del Señor Jesucristo, enjugándolos con sus cabellos. Debió ser una escena, un acto sorprendente, ¿cierto? Y de pronto mete la cucharada Judas. Mete la cucharada Judas. ¿Ah? Ahí viene ya un contraste marcado. Hay un contraste bien marcado entre el desinterés de María por honrar a su Señor y el interés, el egoísmo de Judas. Ahora, cuando los evangelios habla de Judas Iscariote, enfatiza varios hechos de Judas. Primero, que era uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Judas era uno de los discípulos del Señor. Y casi siempre lo que mencionan los evangelios era que habla de él, de Judas, que el que le había de entregar. ¿Mm? Este acto, esta traición de Judas fue algo tan grotesco, tan espeluznante, tan terrible, que los evangelistas no podían pensar o referirse a Judas sin estar pensando en lo que Judas había hecho. Aquí Juan escribe este evangelio posterior a los hechos que ocurrieron. Por eso habla acerca de que le había de traicionar. Y más siendo de uno de los discípulos de su círculo más cercano, de sus 12. Por ende también merecería el castigo más severo. El mismo Señor Jesús, ahí en Mateo 26:24, dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Cuál era el interés que Judas estaba manifestando? ¿Qué quería qué quería mostrar delante de los demás? Primero, que era tal vez un filántropo, ¿no?
¿Y cómo se va a despilfarrar todo ese dinero? Y él dice, mire, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hasta aquí son las primeras palabras que se mencionan en los evangelios de Judas. Estas fueron las primeras palabras que se mencionan de Judas. No había dicho nada, o sea, no se había mencionado nada, ¿cierto? Pero qué están manifestando ellas? ¿Qué están manifestando estas palabras? Su egoísmo, su ambición, su avaricia. O sea, ¿por qué estaba dominado su corazón? ¿Qué había hecho Judas? Judas se pegó, siguió al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque él estaba esperando ese Mesías político, ese Mesías en el cual él iba a tener participación en ese gobierno terrenal, en el reino, iba a tener poder, iba a tener riquezas, iba a tener dominio. Pero cuando se da cuenta Judas de que toda la élite religiosa de los judíos estaban en contra del Señor Jesucristo e intentaban matarlo, esos sueños y esas expectativas que él tenía se desbarataron. Se desbarataron. Y se vio realmente lo que había en su corazón. Ya el Señor incluso les había dicho a sus discípulos que él iba a morir. ¿Cómo es posible que el Mesías, ese rey, venga a morir? Entonces nosotros ¿en qué quedamos? ¿Mm? Muy bien. Ahora, cuando las autoridades, las multitudes galileas también buscaron coronarlo como ese rey terrenal, el Señor se negó a cooperar con ellas. Ahora, fijémonos o cuán grande fue la desilusión de Judas, todas sus ambiciones, todo lo que él pretendía obtener, las compensaciones económicas, todo eso se deshizo. Y dice la palabra que él estaba beneficiándose de manera personal de la bolsa que tenían para el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Mm? Sacaba, ¿cómo lo dicen hoy en día? ¿Cajonear? ¿Cómo es que dicen? Cajonear, esa es una expresión que se utiliza cuando se está sacando del dinero de algún negocio que no le pertenece a la persona que saca, ¿cierto? Ahora, Juan dice, esto no porque se cuidara de los pobres, no porque a Judas le interesaran los pobres, sino Juan explica aquí la razón. Como les digo, lo explica posteriormente. ¿Por qué? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, era el encargado de la contabilidad, Jorrito. Y dice que sustraía de lo que echaba en ella. 300 denarios. Él manifiesta a Judas que valía 300 denarios. Y eso aproximadamente equivale al pago de un obrero de un año. Entonces imagínense en cuánto valía ese perfume, ¿cierto? Ese perfume. Muy bien. Ahora, al ver que ese dinero, ese valor de ese perfume se desperdiciara así como fue para Judas un desperdicio, fíjate que Judas se enoja contra María. ¿Mm? Y no porque Judas tuviera la intención de hacer bien a los pobres, no porque él tenía misericordia de los pobres, sino porque con esa cantidad de plata pues él podía sacar su tajada, ¿cierto? Sacar de ese fondo común. Muy bien. Algunos han intentado atribuirle, algunos estudiosos han intentado atribuirle a Judas motivos nobles, ¿sí? Como si fuera un patriota, ¿sí? Ayudando a promover al Señor Jesucristo para implantar su reino. Pero realmente el Nuevo Testamento
retrata a Judas como un ladrón, como un avaro, como un traidor, como un asesino. Incluso lo llama diablo, allá en Juan 6, 70 y 71. Así que vemos que Judas es uno de los mayores ejemplos en la historia de la humanidad de una oportunidad que se ha desperdiciado, una oportunidad que se ha echado a pique. Vivió, caminó, comió con el Señor Jesucristo, con el Dios encarnado durante 3 años y al final lo traicionó. La culpa finalmente también lo vence y él termina suicidándose. Y como dice la palabra, se fue a su propio lugar, como dice allá Hechos 1.25. O sea, esto es al infierno, como dice también allá Juan 17.12. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en esta ocasión? El Señor inmediatamente reacciona y defiende a María. Él le dice, déjala. Está dando una orden. Déjala. ¿Mm? Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora no significa que María estuviera guardando el perfume para el día en que tuvieran que aplicarlo al cuerpo muerto del Señor Jesucristo. No, sino se está refiriendo que es para la preparación de su propia muerte. Ahora, fijémonos cómo María, con un corazón abierto, con un corazón lleno de amor y de devoción a Cristo, hace esto. Ella lo hace porque amaba al Señor Jesús, que lo quería honrar. Ahora, mis amados, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Si nuestro amor por Cristo es un amor genuino, es un amor profundo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? A veces decimos que somos cristianos, pero depende de las circunstancias. Porque si llovió, ese día pues no vamos a culto. Sí, si yo estando frío, no. ¿Sí? Si tenemos que salir, pues entonces ese día no nos reunimos. A veces nuestro amor está condicionado por las circunstancias. Por las circunstancias. Es más importante mi trabajo, es más importante X o Y situación, más importante los deportes, más importante el descanso, que estar donde debemos estar, a los pies del Señor. ¿Qué tanta es nuestra adoración diaria cuando vamos a la palabra? Haga la siguiente cuenta. ¿Cuánto tiempo al día usted pasa estudiando la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, recibiendo la voz de Dios? ¿Y cuánto tiempo usted pasa metido en el celular, en las redes sociales o en la televisión? Saque la cuenta al día. Eso va a decir cuál es la clase de amor que usted tiene. ¿Qué ama más? ¿Las redes sociales, la televisión? ¿O ama más estar con el maestro? Ahora, mis amados, si verdaderamente Judas hubiera querido ayudar a los pobres, él hubiera tenido muchas oportunidades para hacerlo. El mismo Señor Jesucristo dice, mire, a los pobres siempre los van a tener en medio de ustedes. Ahora, no es que fuera el Señor Jesucristo despectivo con los pobres. ¿Sí? Era poner en orden las prioridades. En ese momento, ¿qué era lo más importante? La presencia del Señor Jesucristo. El Dios hecho hombre ahí en medio de ellos. ¿Sí? Eso era lo más importante. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Es el Señor Jesucristo, es su reino la prioridad para nuestra vida? ¿Es nuestra familia prioridad para nuestra vida? ¿Es nuestra formación cristiana prioridad para nuestra vida? ¿Es prioridad servicio a los demás? Tenemos que tener claro cuál es
el orden de prioridades para nuestra vida, mis hermanos. Judas aquí fue desenmascarado. Se manifestó su hipocresía, asumiendo una supuesta preocupación por los pobres, cuando no era así. Hay algunos que llevan a la iglesia mostrando una cara de santidad cuando realmente viven una vida que no es una vida que honre al Señor Jesús. Asisten a los cultos, pero en sus casas no están manifestando la vida de Cristo, no están manifestando la mente de Cristo. Tenemos que pensar en eso. Ahora, veamos, mis amados hermanos, cómo esa tragedia, porque la vida realmente de Judas la podemos decir como una tragedia. Él escogió traicionar al Señor Jesús, con todas las consecuencias, con todo lo que vendría para eso. Recordemos que después en la última cena, Judas sale de en medio de ellos a entregar al Señor Jesucristo a los sacerdotes. Ellos estaban esperando que alguien les diera información, el sitio preciso, el sitio exacto donde se encontraba para poder ir a arrestarlo y de esa manera proceder también a matarlo. Y Judas se alegró también cuando le prometieron unos cuantos dólares, euros, en esa ocasión era monedas de plata. Y dice la palabra ya en Marcos que Judas estaba buscando cuál era la oportunidad para poder entregarle. O sea, ya todo lo tenía maquinado. Muy bien. Verso 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Cuál fue la reacción de las personas? La mera curiosidad. Curiosidad. Personas superficiales. Y aquí está hablando de gran multitud de los judíos. Recuerden que era unos días antes de la Pascua y como dijimos la vez pasada, Jerusalén se llenaba de cantidad de visitantes, más los que vivían en Jerusalén. Por eso habla aquí de una gran multitud de los que estaban en Jerusalén. Para la Pascua supieron que el Señor Jesucristo estaba en Betania y fueron a ver a Jesús y a Lázaro, a quien el Señor Jesús había resucitado. Porque las noticias de ese milagro corrieron en toda Jerusalén. La multitud se enteró de todo lo que había ocurrido con Lázaro y querían ir a ver. Curiosos, ¿no? Curiosos. A ver el que está obrando milagros y ver también a ese hombre que resucitó de los muertos. ¿Cuántas personas van, quieren o se acercan a Jesús con el interés de recibir un milagro? Con el interés de ser sanado, con el interés de que arregle mi familia, de que me devuelva la mujer o que me devuelva el marido o que me ayude a pagar las deudas o que saque a mis hijos de la droga, o una cantidad, unas razones equivocadas para acercarnos al Señor Jesucristo. Esas son razones superficiales, como las de estas personas. Ir a curiosear, ir a mirar. Ahora, fíjense que no son personas hostiles al Señor Jesucristo, como Judas y como los líderes religiosos. Pero estas personas no tenían ningún compromiso con el Señor Jesús, como sí lo manifestaron Marta y María. Estas personas querían emociones. Emociones, mis amados. ¿Qué es lo último que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y no querían perderse
como dicen por ahí, la movida de un catre. Pero espiritualmente eran indiferentes. Y finalmente estas mismas personas se constituyeron como los antagónicos del Señor Jesús. Fíjese que allá en Apocalipsis, cuando se habla a la iglesia de la Odisea, se dice que eran tibios, que no eran ni fríos ni calientes. Estos que en la entrada triunfal, como vamos a verlo más adelante, estaban gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Rey de Israel. Esos que estaban gritando ese día de la entrada triunfal a Jerusalén, unos días más adelante estaban gritando: fuera, fuera, crucifícale. Y más aún, algunos se burlaban o se burlaron cuando el Señor Jesucristo estaba allí colgado de la cruz. Es triste ver la condición de estas personas superficiales. Quieren ver qué está ocurriendo en el momento y estar ahí en la jugada, pero realmente no hay ningún compromiso. Ya hemos visto cuál fue la actitud de Marta, una actitud de servicio, de entrega. La actitud de María, una actitud de adoración, de manifestar el amor profundo que vive en su corazón. Vimos la actitud de Judas, una actitud de egoísmo, de codicia, de avaricia. La actitud de estas personas, de esta multitud de judíos, personas que no tenían compromiso, querían era el show, mirar qué pasaba. Y finalmente terminamos con el versículo 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Grandes cantidades de personas se fueron hacia Betania para ver a Jesús y a Lázaro. Y estos principales sacerdotes, como vimos la vez pasada, ya habían decidido, habían planeado matar al Señor Jesucristo. Pero ahora hicieron otro acuerdo, o le añadieron al acuerdo anterior otro más. ¿Cuál era? Acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Pues porque Lázaro era la prueba viviente, ¿cierto?, del poder del Señor Jesucristo, de ese poder milagroso. Y estaba representando una amenaza terrible, especialmente para los saduceos, mis hermanos. Los saduceos. ¿Por qué? Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Y esto era una prueba irrefutable de que ellos estaban equivocados. Así de que si no podían contrarrestar ese testimonio de Lázaro, hay que acabar con la evidencia, alterar el lugar de los hechos, como hoy en día se habla, ¿no? Modificaron el lugar de los hechos para alterar las pruebas. Y aquí en este caso querían acabar con la vida de Lázaro. Muy bien. Y acuérdense que Caifás había dicho que era más conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Pero ya no es uno solo. Ahora ya son dos. Hay que acabar también con Lázaro. Fíjese cómo va creciendo el mal. Cómo poco a poco va creciendo. Muy bien. Ahora, nadie puede ser neutral, mis amados hermanos, con respecto al Señor Jesucristo. No hay un punto intermedio. El mismo Señor lo declara ya en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O nuestro corazón está volcado hacia Él, como en el caso de María, adorándolo, como en el caso de Marta, sirviéndole. O puede ser una actitud indiferente, como la multitud.
O puede ser también una actitud de odio, de oposición, como en el caso de Judas y de los principales sacerdotes. Pero todo el mundo debe asumir una posición en alguno de estos puntos. Y la posición que determine esa persona va a determinar el destino eterno de esa persona. La palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como cristianos, mis amados hermanos, debemos seguir el ejemplo de estas dos hermanas, Marta y María. Un servicio total y desinteresado al Señor. Un amor profundo, un amor ardiente en nuestro corazón hacia Él. Y que eso se tiene que manifestar en una actitud continua y permanente en nuestra vida diaria. No es de venir a la iglesia y alzar las manos o comenzar a saltar y gritar. Bien por eso. Pero eso tiene que ser el resultado de una semana de comunión con Él. Una semana donde lo hemos adorado allí en la intimidad. Una semana donde le hemos servido allí en la intimidad, expresado a través del servicio a los otros. El ser cristiano no es para meternos allí en una cueva y apartarnos del mundo. El mismo Señor Jesús lo afirma: ustedes son la luz, una luz que se coloca en lo alto. Ustedes son la sal, que evita la corrupción. Y allí es donde Dios nos ha colocado. Pero depende de lo que haya en nuestro corazón. Si no es un amor genuino, si no es un amor auténtico, si no es una vida llena de agradecimiento a lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, pues nos volvemos indiferentes. Y estaremos buscando emociones. Estaremos buscando sensacionalismo. Es que allí, eso allí saltan. Y fuera de eso tienen unas cosas que echan humo. Y se prenden las luces y se apagan las luces. Y, hermano, show. Ya no es el show de las estrellas, sino el show de los, entre comillas, cristianos. Pero entre semana, ¿qué estamos haciendo? Entre semana estamos viviendo ese cristianismo. Nuestra casa está oliendo a perfume. ¿O a qué huele nuestra casa? ¿A qué huele la vida del padre? No a caballo sudado. ¿A qué huele la vida de la madre? ¿Cuál es el aroma que perciben los hijos en el hogar? ¿Cuál es el aroma que perciben sus compañeros en el trabajo? ¿Cuál es el olor que usted va dejando cuando pasa? No como decía la propaganda de mujer bonita, no. De un cristiano consagrado. De alguien que ama profundamente y sirve a su Señor. Es lo que nos corresponde a nosotros hacer a diario. Nuestras reuniones tienen que ser la manifestación de lo que nosotros vivimos de lunes a sábado en nuestros hogares. Aquí adelante no se colocan una banda para estar animando a los demás, porque eso tiene que ser algo que el Espíritu Santo ya ha colocado en nuestro corazón, porque tenemos relación diaria y continua con Dios. Aquí deben haber son adoradores, con humo o sin humo. ¿Para qué queremos el humo? Para que todo sea más show. Más show. O para que los jóvenes, que como a los jóvenes les gusta eso, entonces hagamos lo que les gusta a los jóvenes. Atraigamos a los jóvenes con nuestra vida, con nuestro testimonio.
Porque la palabra dice que el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Y a veces hemos querido utilizar otros medios para atraer y para salvar. Ahora, eso no significa que no hagamos las cosas de manera excelente. De manera excelente. Que podamos tener los mejores adoradores con las mejores voces. Amén. Podamos tener los mejores intérpretes en los diferentes instrumentos, pianos, guitarras, trompetas, clarinetes, todo eso. ¡Qué bueno! Amén. Seguiremos el ejemplo de María, seguiremos el ejemplo de Marta. Pues no queremos el ejemplo de las multitudes, ni el ejemplo de Judas, ni el ejemplo de los líderes religiosos. Que cada día podamos ser esos verdaderos adoradores que el Señor Jesucristo está buscando. Comenzando adoradores en nuestros hogares, en nuestras casas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos ejemplos de Marta y María, pero también por los ejemplos de Judas, de las multitudes judías, de los líderes religiosos, porque realmente vemos un contraste tan marcado, Señor. Y anhelamos que nuestras vidas estén cada día más y más movidas por ese amor profundo hacia ti, para servirte, para amarte, para estar contigo, para hacer tu voluntad. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que has hablado a nuestros corazones en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.